Ariadna Camacho, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista en este proceso electoral tan importante para nuestro país, un proceso inédito y un proceso también importantísimo, sobre todo para que las personas que nos están viendo conozcan de qué va y sobre todo quiénes son ustedes los candidatos. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la entrevista y el espacio. Oye, a ver, antes de entrar al tema de la elección, antes de entrar a temas técnicos, antes de entrar a los asuntos que te van a competir en caso de poder acceder a un puesto dentro de la elección del Poder Judicial, te queremos conocer y queremos saber un poco de ti, empezar por la persona y sobre todo empezar por las razones en las cuales tú llegas, digamos, a estar dentro de una carrera que te permite quizá estar en el Poder Judicial. Platícame cómo llegas tú a esta decisión de pronto un día de decir, quiero estudiar Derecho y quiero entrar al servicio público. Bueno, Juan Pablo, me llamo, como dices, Ariadna Camacho Contreras, tengo 40 años, soy abogada, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana y soy amiga. Yo vengo prácticamente de una familia, sí, unida, trabajadora. Tengo 3 hermanos, una hermana, y mis papás se dedican al comercio. Ellos, la verdad es que me siento muy orgullosa de ellos, de todo el esfuerzo que hicieron para darme estudios a mí. Yo estudié en una primaria pública, en una secundaria pública, y gracias a mi esfuerzo me dieron una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. Ahí me ofrecieron nuevamente una oportunidad para estudiar la carrera y estudié la carrera de licenciatura en Derecho. Me regreso un poquito. Cuando yo tenía 8 años, como yo te decía, mis papás se dedicaban al comercio. Y para mí fue muy impactante un día que yo teniendo 8 años estábamos en el negocio y llegaron funcionarios públicos a sacarles todo de su negocio. Literal, los echaron a la calle. Los extorsionaban y yo dije, yo un día voy a ser servidora pública porque no voy a permitir que funcionarios corruptos abusen de las personas. Y desde esa época me acuerdo que dije, quiero ser abogada, quiero trabajar en el servicio público. Y yo no conocía a nadie, Juan Pablo. Yo prácticamente, pues sí me gustaba la escuela y yo tenía como que el ímpetu de salir adelante, ¿no? La verdad es que mi mamá, mi papá hicieron un esfuerzo tremendo para poderme pagar la escuela. Oye, a ver, parte de las razones por las cuales de pronto deciden hacer esta reforma judicial es que decían, es que el Poder Judicial está copado por las nuevas familias, hay pocas personas que tienen acceso, hay grupos específicos que empujan a personas específicas. Tú no vienes de una familia de abogados, no lo traías, digamos, en el ADN, en la sangre. Para ti fue una experiencia de pronto de sentirte desprotegida, de voltear a ver y decir, eso no me va a volver a pasar a mí nunca, no le va a pasar a mi familia y entonces, por lo tanto, voy a estudiar Derecho. Así es, prácticamente esta reforma en personas como yo nos da la oportunidad. Yo siempre supe que quería entrar al servicio público. O sea, yo salí de la carrera, es más, salgo de la carrera y también me preparé. Me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos. Yo estudié en Los Ángeles, California. Tengo una maestría en litigio norteamericano. Porque en esa época, cuando yo acabé la carrera, se estaba trabajando la reforma del sistema de justicia penal y necesitaban justamente abogados que se capacitaran en el sistema norteamericano para hacer esa transformación en México. Entonces voy, estudio la maestría 1 año, regreso, doy clases, pero siempre quise entrar al servicio público y pues yo no conocía a nadie. Entonces por una amiga se dio la oportunidad de que necesitaban una abogada y entro a mi primer trabajo, que es el Fondo Mixto de Promoción Turística, y de ahí pues una larga carrera en el servicio público durante 15 años, pero siempre con esta necesidad de cambiar las cosas, de hacer algo, de transformar y sobre todo luchar contra las injusticias. Porque hay dos caminos para un abogado, que son dos caminos muy marcados. El tema del servicio público, pero también la parte privada, que quizá lo privado puede tener mayores beneficios económicos, mayores beneficios personales. ¿Sientes el servicio público como una especie de sacrificio o qué ha implicado, qué ha significado para ti el desarrollar tu carrera en el servicio público? Efectivamente, Juan Pablo, comparado con muchos de mis compañeros, ¿no?, que estudiaron en el TEC de Monterrey, claro que ha sido un sacrificio, pero por otro lado es una gran satisfacción poder servir a mi país. Siempre ha sido prácticamente mi convicción y decir lo que tú sabes y tu conocimiento, compartirlo para que sea en beneficio de la sociedad. Entonces, hoy me siento absolutamente satisfecha. Hay gente que me dice, oye, es que si ganas, pues vas a ganar lo mismo que ahora ganas como directora general jurídica y la carga va a ser mayor, pero será una tarea retadora. Y para mí es un reto y la oportunidad de trabajar y decir todos estos años de capacitación, de experiencia que he tenido, pues ahora trasladar eso al Poder Judicial,
que sí necesita una transformación, que sí estaba cooptado por unos cuantos. Entonces, para mí es un tema profesional, es un reto profesional, personal, y que me dará mucha satisfacción ocupar un cargo de esa magnitud. Oye, a ver, para las personas que nos están viendo, obviamente, a ver, el tema del Poder Judicial quizá muchas veces es muy complicado, es muy lejano, es muy técnico. Si pudieras explicarnos en términos sencillos lo que ha sido tu carrera en el servicio público, tu paso por la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, tu paso por Pemex, tu paso también por la Secretaría de Turismo, ¿cómo nos podrías explicar lo que tú has hecho a lo largo de todos esos años, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a capacidades? Gracias, Juan Pablo. Mira, a mí me gustaría primero explicar, muchas veces la gente no sabe ni qué hacemos los funcionarios públicos, claro, y entienden como el funcionario público que todos estamos como en la misma área. Como saben, bueno, muchas personas no saben, pero tenemos 3 poderes particularmente, que es el legislativo, el que es el que hace las leyes, el ejecutivo, que es el que las ejecuta, y el poder judicial, que se encarga de la vigilancia de las leyes y de que esas leyes se cumplan. ¿Qué hace un juez? La justicia es importante para todos, porque si tú y yo tenemos algún conflicto, vamos a llamar a una tercera persona a que resuelva ese conflicto. Entonces, por eso surge justamente el derecho y por eso estamos los abogados para dirimir conflictos. Entonces, de ahí surge el Poder Judicial que hace, interpreta las leyes y ve que se cumpla a cabalidad el marco jurídico. A todos tenemos alguna relación con esto y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando compramos un coche, pues hacemos un contrato de compraventa. Cuando nos incorporamos a algún trabajo, hay una relación jurídica laboral. Cuando nos divorciamos, ¿no? Bueno, cuando nos casamos, cuando estamos en todos estos procesos, la ley siempre pues forma un papel importante en toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Hago contratos, hago la vigilancia jurídica no solamente de mi titular, sino de todos los funcionarios, porque soy la responsable y soy la cabeza jurídica de una dependencia de gobierno federal. Ahora, en la Procuraduría Fiscal, bueno, fui subprocuradora de Legislación y Consulta, prácticamente éramos el brazo jurídico de la Secretaría de Finanzas. Y ahí nuevamente era revisar contratos, revisar todos los fideicomisos de la Ciudad de México y también veíamos una parte de estímulos fiscales. Durante mi paso por la ciudad hubo beneficios fiscales. ¿Qué es esto? Que les reducíamos el precio en el predial, en el agua, descuentos. Esto es un beneficio fiscal y en mi paso por la Procuraduría también hacíamos esta legislación para que la gente pudiera pagar menos, ¿no? En los casos en los que se podía. Ahora, en tu paso por el servicio público y por toda esta experiencia que tienes, que se requiere, sobre todo en el Poder Judicial, el tema, no solamente de esta experiencia, sino un estudio y una actualización constante y permanente, ¿cuáles son las capacidades que consideras han destacado en tu trabajo del día a día y sobre todo han destacado en las acciones que me explicabas, han ayudado ya en tenido una injerencia directa en las personas, en el día a día y en su vida? Sí, no, totalmente. Cuando yo hago un contrato, que muchas veces ver materializado tu trabajo, pues es algo importante, ¿no? Entonces, claro, yo hago un contrato para que un programa se realice, ¿no? Cuando hay una feria, cuando hay una actividad, cuando hay una prestación de un servicio, entonces digo, yo veo por la legalidad de este contrato, ¿no? ¿Qué características se requieren? Una parte importante en el servicio público, cada vez que yo llego y quiero hacer algo, odio la burocracia, odio el no se puede. A mí siempre mi principio ha sido cómo hacer que sí se pueda de acuerdo al marco de la ley, cómo eficientamos los procesos, odio la burocracia, ¿por qué dar 20 pasos si podemos dar 2? Entonces, esa ha sido mi experiencia en el servicio público y me gusta transformarlo y los lugares a los que yo voy, siempre cambiar y dejar algo para bien. Oye, ahora, ya revisamos, digamos, tu pasado y tu actualidad, viendo un poquito hacia el futuro y a la magistratura que tú estás buscando, es una de las partes más novedosas que tiene la reforma del Poder Judicial, que tiene que ver precisamente con la revisión del mismo Poder Judicial y será uno de los elementos también más importantes porque no existía como tal el espacio donde tú te estás postulando. Platícanos un poco acerca de esta parte y platícanos acerca de tu postulación a este espacio en específico. Sí, para mí, justamente el Tribunal de Disciplina Judicial es el corazón de la reforma. ¿Qué es este Tribunal de Disciplina? Prácticamente va a vigilar que todos los jueces y magistrados a nivel nacional cumplan con sus funciones y con todas sus atribuciones. Te cuento que en mi experiencia también tuve la oportunidad de crear programas de justicia innovadores. Durante 2012, 2013, 2014 pude liderar un proyecto de alcance nacional donde prácticamente teníamos que hacer un programa cercano a la gente.
Y este programa, Juan Pablo, consistía en que justamente hacíamos un equipo multidisciplinario, déjame te cuento, se llamaban Tribunales de Tratamiento de Adicciones. Entonces, ¿qué hacíamos? Justamente darle un cambio de perspectiva al juez. El juez, en lugar de llegar a una audiencia y simplemente ver un expediente y decir, a ver, esta persona es culpable o cumplió con esto, lo que hacíamos era audiencias donde estaba el imputado y había una colaboración muy cercana con los servicios de salud, con la Defensoría Pública, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con las áreas de reinserción social. En estos programas de justicia alternativa, que así le llamamos, porque es una justicia distinta, no es pasar por un proceso ordinario, sino pasar por un proceso más corto y en donde hubiera esta interacción del juez para que el juez, al momento de tomar una decisión, considerara todos los elementos de la persona. No solamente, hay muchos aspectos que están vacíos y que no vemos. Y entonces lo que hacíamos era a través del oficial de seguridad ciudadana, pues también daba un reporte de las actuaciones del imputado. A través de los servicios de salud se decía si la persona iba a su tratamiento, porque en estos casos eran tratamientos de adicciones para personas que cometían delitos. Seguimiento. Exacto, veíamos si había cumplido con sus actividades de reinserción social. A veces las personas necesitan una oportunidad laboral, a lo mejor a veces se enfrentan a estas problemáticas de no tener un empleo estable o de tener problemas familiares. Entonces era todo un acompañamiento integral y fue un equipo multidisciplinario. Es increíble porque para que estos programas funcionaran y que actualmente todavía funcionan, pues lo primero que se necesitaba era una voluntad política. ¿Qué es esto? El deseo de hacer las cosas. Es decir, sí me comprometo y sí voy a ir a estas reuniones y sí me interesa transformar la vida de la gente. Entonces, esta experiencia la tuve y fue mi acercamiento con el Poder Judicial desde aquellos años. Hoy, a través del Tribunal de Disciplina Judicial, busco hacer lo mismo, crear modelos innovadores, pero justamente para el seguimiento y vigilancia de los jueces. Por supuesto que mi labor será investigar las conductas de los jueces y magistrados y en su caso, si se acreditan las pruebas, sí sancionarlos y dar unas sanciones ejemplares. Entonces, esa es una de las acciones que yo pienso realizar. Y a ver, que era una de mis siguientes preguntas. Estamos acostumbrados a elecciones político-electorales con políticos prometiendo solucionar baches, solucionar seguridad, solucionar las calles y de pronto en la política es muy sencillo en ese sentido prometer. Para ustedes y tú en específico como candidata en estos momentos, no te quiero preguntar qué puedes prometer a las personas, más bien te quiero preguntar de qué manera podrías afectar el resultado final de las resoluciones judiciales y de qué manera podrías afectar la vida de las personas contigo en esta posición, por ejemplo, en caso de que tú pudieras ganar. Mira, Juan Pablo, yo estoy consciente de que una decisión de un juez o de un magistrado puede apagar una vida. O sea, tenemos una responsabilidad impresionante para salvaguardar la justicia en este país. En el caso del Tribunal de Disciplina es muy importante lo que tú comentas, porque yo, en mi posición, en caso de ganar, no voy a poder cambiar las resoluciones. Para eso hay otros mecanismos jurídicos. Pero lo que sí voy a poder hacer es investigar, llevar los procedimientos de responsabilidad y, en caso de que haya pruebas, sancionar a estos servidores públicos con sanciones ejemplares. Me pasó un caso apenas aquí en mi oficina, donde había un procedimiento que duró por lo menos 2 años de un acoso, un hostigamiento y un acoso sexual. Y después de 2 años de investigación, la única sanción que determinó ese OIC fue una disculpa privada. Es decir, yo le tuve que llamar al acosador y decir, no lo vuelvo a hacer. Después de 2 años, la persona había sido perseguida a su coche, en las calles, en su domicilio, y lo único que mandató el órgano de responsabilidad fue, pues reúnete en la oficina. Y de hecho yo también en mi posición de mujer le llamé a un par de abogados, porque tampoco podía ser una disculpa pública, tenía que ser una llamada de atención de manera privada. Entonces, yo creo que también en el caso de responsabilidades sí se tienen que dar sanciones ejemplares, porque si no, no se puede desincentivar estas malas conductas, estas malas prácticas. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. El tema de corrupción es un tema muy sensible y que ha afectado mucho al país. Entonces, la persona que cometa algún acto de corrupción, pues conmigo se va a topar con pared. Por un lado, el nepotismo, meter a familiares que no tienen la capacidad de ocupar esos puestos tan trascendentales, afecta a la ciudadanía, porque si yo no tengo la capacidad profesional para cumplir con una encomienda, estoy afectando la calidad de la impartición de justicia. Entonces aquí, si es el primo, el tío, el familiar, ahí prácticamente tenemos que impedir que el nepotismo siga avanzando
en el Poder Judicial y sacar a todas esas familias que han generado mucho daño en el Poder Judicial. Oye, tienes una amplia experiencia en el servicio público, sabes perfectamente bien de lo que hablas, tienes también amplísimos estudios que te han llevado a prepararte para estar compitiendo por el lugar que estás compitiendo, pero también eres una persona joven y hablas de la palabra innovación. Con esto te quiero preguntar tu visión con respecto al Poder Judicial en su generalidad y lo que opinas con respecto a las nuevas tecnologías, a los temas también de innovación. Decías acerca también de la burocracia. Creo que esos son otros elementos que también has traído a tu labor a lo largo de los años y que quizá también con este cambio generacional necesario en el Poder Judicial te conviertes en esa opción con ese tipo de posicionamientos. Sí, yo soy una mujer en mi vida personal y laboral muy práctica. A mí me gusta llegar al punto, me gusta ser muy concreta para todas las ideas y yo creo que también es lo mismo. Soy parte de esta generación, como tú lo señalas, de que somos gente joven para estar en estas posiciones, pero también estamos preparados, ¿no? En mi caso, como te digo, tengo una licenciatura en Derecho, tengo una maestría en litigio en Estados Unidos y tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, que acabo de concluir los estudios el año pasado. Entonces tengo esta preparación, pero también soy muy práctica y estoy de acuerdo en que necesitamos innovar, necesitamos meter nuevas tecnologías. Le apuesto mucho a la gente joven, pero también a la gente con experiencia. Me gusta respetar el conocimiento también de las personas adultas, mayores, porque tienen mucho también que aportar al sistema de justicia, pero también la gente joven que llegamos, también tenemos otra visión fresca, porque al no estar adentro del Poder Judicial, también nos da esa perspectiva de qué podemos hacer, qué podemos innovar, qué podemos transformar, qué podemos hacer más ágil, porque ahora, como tú sabes, con esta política de austeridad, también las estructuras gubernamentales se han recortado mucho. Entonces, ¿a qué nos invita esta autoridad? A ser más eficientes, a decir, a ver, si antes había 10 personas realizando una labor, pues ahora la van a hacer 3, pero como tienen mucha carga, entonces tenemos que ser muy eficientes para realizar estas tareas. Entonces, el hecho de no venir del Poder Judicial, pero de sí tener un contacto, me va a permitir conocerlo, pero también considerar todas estas tecnologías y sobre todo ahora que la pandemia nos hizo avanzar enormemente en la tecnología, entonces tomar también esta experiencia para los procedimientos judiciales, para que las personas que hagan una denuncia, por ejemplo, de corrupción, de nepotismo, de hostigamiento de cualquier tipo, pues también tengan una respuesta rápida, efectiva, pues en este sentido de practicidad, porque pues yo soy una mujer muy práctica y me gusta dar resultados. Oye, ahora estamos en campaña y también uno de los elementos de la campaña va a ser el día de la votación. Y ninguno de nosotros, ningún mexicano, ha tenido la oportunidad de votar por algún candidato al Poder Judicial. Ayúdame a entender la jornada de la votación, ayúdame a entender un poco el proceso con respecto a las candidaturas contra las que estás compitiendo tú específicamente. ¿Cómo se vota y cómo será también ese día de la jornada electoral con respecto a tu candidatura? Porque no son solamente los nombres, sino vamos a tener que votar por un número específicamente, por un color, son varias boletas. Platícame de tu caso específicamente. El día de la votación, prácticamente a nivel nacional va a haber 6 boletas. Se van a elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, jueces de distrito, prácticamente. En mi caso, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, va a ser una boleta color turquesa, muy parecida a este saco. Entonces, esta va a ser la boleta. En mi caso compito con 20 mujeres, contra 20 mujeres y hay 3 posiciones. Entonces, ustedes van a poder encontrar una lista de nombres seleccionadas por un lado las mujeres y por otro lado el hombre, y va a haber arriba unos recuadros donde ustedes van a poder elegir los números, es decir, poner en el cuadrito 1, en mi caso yo soy la número 1 de la lista, entonces, por ejemplo, vamos a poner 1, 2 y 6. Y entonces con los números vamos a estar identificados los candidatos. Y lo mismo para el caso de hombre solamente son 2 posiciones y este Tribunal de Disciplina Judicial se integra de 5 personas, 3 mujeres, 2 hombres y bueno, prácticamente son los que revisarán la disciplina de los jueces. Y me parecería importante para las personas que nos están viendo que de pronto les haya hecho sentido la plática, que hayan conectado contigo de alguna manera, que los pudieras invitar precisamente a ese voto, a repetir el número, a repetir tu nombre, porque a ver, son muchos y no es fácil.
pero en tu caso está muy sencillo, número 1 y tu nombre. Este 1 de junio, no se olviden de votar por el Tribunal de Disciplina Judicial. Soy Ariadna Camacho y aparezco en la posición 01 de la boleta. Entonces, no se olviden de marcar 01, Tribunal de Disciplina Judicial, boleta color turquesa. Pues listo, Ariadna, ahí está la invitación. Te agradezco mucho esta plática, esta entrevista, que no sea la primera. Le vamos a dar seguimiento a todo este tema de la campaña, porque a final de cuentas será un momento que va a cambiar la historia del país y también seguramente la historia de muchos de ustedes como candidatos y seguramente también como próximos servidores del Poder Judicial. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por el espacio.